Hola, hola, muy buenos días. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien mi pantalla? Gracias, Tinelli. Bueno, sean todos muy bienvenidos el día de hoy. La actividad de hoy día es un webinar que está inserto dentro de todas las actividades de tipo formativa y gratuitas hacia nuestros clientes que estamos acostumbrados a hacer cada mes. En esta oportunidad vamos a hablar de las fiscalizaciones y avances de la Ley de Eficiencia Energética en Chile, ¿ya? Solo para ir contextualizando, de a poquitito vamos a ir presentando también los panelistas. Bureau Veritas Chile es una empresa que tiene varias áreas y unidades de negocio, dentro de las que nosotros estamos liderando esta certificación. Ya más de alguno tiene que conocer, más de 20 años de experiencia en sistemas de gestión, cerca de 2.500 certificados vigentes, 7 acreditaciones, 73 auditores más o menos. También estamos dentro de la línea de las competencias laborales y también dentro de la capacitación, como ustedes pudieron ver ahí en el video de recién. ¿Ya? Em, el tópico de hoy día abarca, está circunscrito por temas ambientales y por temas de cambio climático. ¿Ya? Si no tuviésemos ese problema o esa situación, no deberíamos tal vez estar hablando como estamos hablando, como hace 20 años atrás no se hablaba. ¿Ya? Ahora sí. Por eso se creó un área de sostenibilidad, el cual estoy liderando yo. Y soy subgerente comercial del área sostenible, ¿ya? De sostenibilidad. Y nosotros ya hemos ido desarrollando algunos servicios que a lo mejor les pueden ser de interés a los participantes también, aunque no es el foco. Roadmap de descarbonización y ESG Supply Chain, auditorías para los proveedores estratégicos, también vemos reportes de sostenibilidad bajo varias metodologías internacionales y nacionales reconocidas, certificación de minería sostenible, Copermark, inventarios de gases de efecto invernadero, productos, eventos y comunas, y también huella del agua 14046, y también estamos viendo certificación de biocombustibles. Bueno, en esta oportunidad, una breve introducción. Como les decía, todo esto proviene por un tema de cambio climático. Chile impulsó una ley marco de cambio climático bastante innovadora en su oportunidad, que estableció ciertas directrices y ciertos avances, ¿ya? Y la eficiencia energética es una de aquellas, ¿ya? Y dentro de ese mismo contexto, para provocar estas disminuciones de intensidad y de consumo es que se ha determinado todo un plan de eficiencia energética. Y específicamente en el tema de industrias hay uno que tiene que ver con implementar, identificar primero energointensivos o estos consumidores con capacidad de gestión de energía, y ellos van a tener que implementar un sistema de gestión de energía, certificado o no certificado. Pero bueno, para eso nosotros nos van a acompañar Marcel Silva. Todas las preguntas que ustedes vayan teniendo, por favor, por el chat, al finalizar la actividad que va a durar 1 hora y media, nosotros vamos, yo en lo personal voy a empezar a leerlas, y ahí veremos quién apunta más, a o Marcel o Pedro o Marcelo. ¿Ya? Nos acompaña Marcel Silva del Ministerio de Energía, jefe de unidad de sectores productivos, División de Energía Sostenible. Pedro Babestrelo, de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, Unidad de Sostenibilidad Energética, y también Marcelo Pérez de Bureau Veritas, quien es auditor y, ¿cómo se llama?, relator en estas materias. ¿Ya? Así que ahí debo dejar el pase primero que nada para que haga una presentación un poco más extensa de sí mismo, Marcel, para que puedas compartir tu presentación con nosotros, por favor, y ya damos como iniciar la actividad. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días todavía. Muchas gracias por la invitación. Espero que la presentación se pueda ver y me estén escuchando para confirmar antes de seguir adelante. Excelente. Muchas gracias. Bueno, gracias Sí, por la todo bien. invitación. Buenos días a todos y a todas. Em,
Desde el ministerio para nosotros es vital poder asistir a este tipo de seminarios donde podemos difundir de manera adecuada, digamos, las acciones, las actividades tanto de fomento como normativas que estamos realizando desde el ministerio, en específico las que están relacionadas a eficiencia energética. Entonces, hoy día vamos a ver un pequeño resumen de lo que está, digamos, la ley de eficiencia energética y en qué cuáles son las acciones que nosotros como Ministerio de Energía estamos desarrollando. Voy a contextualizar un poquitito, a ver los temas de fomento, la ley, específicamente lo que son el artículo 2 con los grandes consumidores y algunos de los resultados y conclusiones que hemos obtenido hasta el momento. Todo este esfuerzo, la política pública que nosotros de alguna manera estamos desarrollando se enmarca en el compromiso que tiene el país, digamos, de alcanzar la carbono neutralidad al 2025. Y esto está también dentro de nuestra política energética. En ese sentido, son cuatro los pilares que nos ayudan a poder alcanzar la carbono neutralidad al año 2050. Primero, el retiro de las centrales a carbón y el aumento de las renovables. Aquí hay compromisos con, digamos, con las empresas privadas de poder retirar todas las centrales al año 2040 y tratan de adelantarse de alguna manera. El pilar de eficiencia energética, tenemos claridad de que, digamos, que la energía más eficiente es la que no se utiliza. Los temas de utilizar y ver al hidrógeno como un energético de transición y también la promoción y el fomento a la electromovilidad debido obviamente a que el transporte es uno de los grandes consumidores de energía. ¿Mm? Vamos a pasar primero un poquito al fomento de la energía, lo que hemos hecho como ministerio. Nosotros teníamos una política pública que, digamos, las acciones van divididas son segmentadas por el tamaño de empresa. Básicamente por dos razones. Una, las necesidades de uno y otro tipo no son iguales y también los recursos con que cuentan tampoco son equivalentes. Cuando yo me refiero a esto, me refiero a que la micro, la pequeña y la mediana empresa tienen necesidades y recursos diferentes para afrontar, digamos, el tema energético, la eficiencia energética o también la incorporación de energías renovables para autoconsumo. Y la gran empresa obviamente tiene otras necesidades y también tiene muchos más recursos para poder afrontarlas. En el caso de la micro, pequeña y mediana empresa, nosotros, nuestra línea de acción va en el fondo relacionada al programa de gestión de energía MIPYME, que lo que hace es capacitar, digamos, a los empresarios y a los profesionales, a los técnicos que trabajan en esto, a sus trabajadores, en temas de energía, de eficiencia energética y energía renovable, con el propósito de poder posteriormente, a través de una herramienta web que nosotros tenemos, poder identificar cuáles son las medidas que pueden implementar. Estas capacitaciones se pueden desarrollar a través de talleres regionales que se imparten a través de las seremías con asociación muchas veces, como por ejemplo con Cercotec u otras instituciones públicas, y también las pueden tomar a través de una web, a través de Gestión de Energía MIPYME, que está disponible a través de la web, en donde hay un curso online que uno lo puede realizar, digamos, a su medida. Posterior a esto, del curso, podemos identificar necesidades, como decía antes, a través de un se llama web para ver e identificar necesidades o implementación de medidas de eficiencia energética que pueden realizar, o también de autoconsumo. Y posterior a eso, tenemos la garantía de poder entregar asesorías técnicas a través de la Agencia de Sostenibilidad Energética, en donde si alguna empresa ya ha avanzado estos dos primeros pasos quiere ahondar, puede solicitar una asesoría que es totalmente gratuita para ahondar. Y este año estamos introduciendo, aprovecho de pasar, digamos, la difusión al respecto, las auditorías energéticas para medianas empresas. Dimos cuenta también que las necesidades de la mediana empresa van un poco más allá de la micro y la pequeña, tienen un poco más de recursos y por lo tanto la auditoría energética nos permiten identificar con mayor precisión cuáles son las medidas que pueden implementar. Entonces, se abrió la semana pasada un pequeño concurso donde pueden postular a través con auditores energéticos, digamos, propuestas de auditorías que pueden hacer, que pueden ser en nivel 1 o en nivel 2. Las fechas son al 31 de agosto y al 31 de octubre son los cierres que son parciales. Y por el lado de la gran empresa, nosotros apostamos siempre un instrumento que no está declarado acá en la posición que están viendo, pero lo primero que apostamos fue por la implementación de sistemas de gestión de la energía. Y no está porque era un cofinanciamiento que nosotros entregábamos como ministerio
a las grandes empresas para poder implementar o para poder también certificar sistemas de gestión de la energía. Pero con el tema de la ley, digamos, esta componente sale porque básicamente es una obligación que tienen muchas de las grandes empresas. Pero uno de los proyectos también muy emblemáticos que tenemos es el curso de Industrial Energy Manager. Ayer tuvimos la promoción de más de 50 nuevos profesionales que hicieron este curso en las últimas 3, 4 versiones. Y esto trata básicamente de entregar una capacitación más profesional a los trabajadores que se van a encargar muchas veces de los sistemas de gestión de la energía de sus empresas o que tienen la misión también de implementar o hacer medidas de eficiencia energética en la industria. Y para complementar esto, obviamente tenemos un tema de acreditación de auditores que estamos desarrollando con la Agencia de Sostenibilidad Energética como apoyo al desarrollo del mercado, así como la formación de consultoras que muchas veces faltan para poder desarrollar sistemas de gestión de la energía. Esta formación de consultoras se dirige básicamente a dar un nuevo mercado a consultoras que muchas veces se dedican a normas de calidad, normas de 14.000, 9.000, etcétera, y que pueden encontrar un nuevo espacio en, digamos, todo lo que significa los sistemas de gestión de energía. Y un elemento muy importante era el reconocimiento, y eso lo hacemos a través del sello de Excelencia Energética, en donde año a año vamos reconociendo cuáles son las empresas, y ahora incorporamos también a la academia y también al sector público, los esfuerzos que están haciendo por llevar a cabo y por, digamos, contribuir a la carbono neutralidad a través de la implementación de medios de eficiencia energética y también de energía renovable y, obviamente, también de transporte eficiente. Eso es lo que hablamos de fomento de la eficiencia energética que seguimos haciendo como Ministerio de Energía. Pero a principios del año 2021 se publica la Ley de Eficiencia Energética, cuyo objetivo, digamos, es promover el uso, digamos, racional y también eficiente de los recursos con que contamos, indicando y teniendo como primicia que la eficiencia energética es la forma más segura, económica y también sustentable de cubrir nuestras necesidades energéticas. En ese sentido, la ley contiene varios artículos que se dirigen a hablar y a exigir, digamos, a distintos sectores el poder colaborar con, digamos, la eficiencia energética. Y lo primero es el artículo 1 que habla de la institucionalización de la eficiencia energética y que en breves palabras obliga al Ministerio de Energía, en primer lugar, a elaborar un plan nacional de eficiencia energética cada 5 años, el cual tiene que tener no solamente metas, sino también cuáles van a ser las medidas que nos van a permitir alcanzar esas metas. El artículo 2 tiene relación con la gestión de grandes consumidores, que lo vamos a ver en detalle más adelante. El artículo 3 tiene que ver con todo lo del etiquetado energético y edificaciones y aquí básicamente es lo que se pretende lograr es que se entregue mayor información, ¿cierto? Tanto al comprador de viviendas como al arrendatario. Esto se tiene que hacer a través de a las constructoras y las inmobiliarias que tienen la obligación de que las nuevas viviendas, indiferentemente del uso que sea comercial o público, cuenten con la certificación energética y esta tiene que ser presentada para la recepción final de las edificaciones ante el DOM, ¿ya? Y por otro lado, también los estándares de eficiencia energética que incorporan, digamos, el fomento a la incorporación de vehículos mucho más eficientes, tanto eléctricos como de cero emisiones. Y aquí la obligación a cumplir con estos estándares la tienen básicamente los importadores y los comercializadores de vehículos. Otros contenidos que tiene la ley tienen que ver con la gestión que tiene que ejercer el mismo Estado a través del sector público, la interoperabilidad de los vehículos eléctricos, ¿cierto? Y temas normativos que nos permiten desarrollar la regulación a partir del hidrógeno. ¿Mm? Pero vamos al artículo 2. Básicamente lo que se busca acá es que los grandes consumidores de energía realicen una gestión, pero que sea activa de su energía, no que sea puntual, que sea unas medidas que se implementan alguna vez, se olvidaron, etcétera, etcétera. ¿Y qué deben hacer? Bueno, la ley indica básicamente dos cosas. Una, que las grandes empresas, y aquí que viene con una definición, digamos, de facturación por parte del Servicio de Impuesto Interno, deban informar sus consumos de energía y también su intensidad año tras año. Y por otro lado, dentro del conjunto, del subconjunto que se encuentren declarando consumos de energía,
Nosotros tenemos que identificar cuáles son las empresas que consumen más de 50 teracalorías y ellas están llamadas a implementar un sistema de gestión de la energía. La normativa o el marco regulatorio que nos precede y que nos da, digamos, el entorno para poder funcionar, básicamente son dos. Uno, el Decreto Supremo 28, que es la bajada de la ley, que es el reglamento, efectivamente, y que regula todos los procedimientos para la determinación de las empresas que tienen que reportar, las empresas que son catalogadas como consumidores con capacidad de gestión de la energía, que son aquellas que consumen más de 50 teracalorías, qué tipo de sistemas de gestión se puede implementar, si son certificados o no certificados, y en el caso no certificado, entrega una serie de parámetros que deben cumplir, la definición del gestor energético y quiénes pueden ser gestores energéticos, el tipo de auditorías, tanto de comprobación como verificación, que se pueden y se van a exigir, los tipos de reporte que tienen que hacer los consumidores con capacidad de gestión de la energía y el papel que juega también la Superintendencia de Electricidad y Combustible en el sentido de fiscalizar el adecuado cumplimiento de la normativa. Y además tiene un capítulo especial respecto a la gestión energética del sector público, que esa no la vamos a ver en este momento. Y otro elemento regulatorio es el decreto 163, que es un decreto que la ley indica que tiene que emitir el ministerio para identificar cuáles van a ser los criterios que estas grandes empresas, desde el punto de vista de la definición de servicio de impuesto interno, tienen que, cuáles son los criterios que tienen que cumplir estas empresas para poder ser obligadas a reportar año tras año. Vamos solamente imagen, este es como el proceso, si uno lo pudiera resumir, digamos. Primero, las empresas tienen que hacer un reporte, después el ministerio emite una resolución con el listado de empresas que consumen más de 50 teracalorías y están obligadas a implementar un sistema de gestión de la energía. Tienen que implementar el sistema, tienen tiempos para también hacer un reporte anual de los avances, y finalmente el ministerio emite un reporte anual que es público. Aquí la fiscalización es por parte, como dijimos anteriormente, de la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Bueno, pero para aclarar un poquito más, ¿quiénes son los que reportan? Nosotros primero dijimos que la ley obliga a las grandes empresas desde el punto de vista de la definición de servicio impuesto externa, que es que las grandes empresas son todas aquellas que facturan más de 100.000 UFs anuales. Pero como la ley le da la potestad al ministerio para identificar cuáles de esas grandes empresas deberían reportar, se emite un decreto. Y este primer decreto, que fue emitido y publicado en el año 2021, tiene cuatro grandes criterios. Uno, tiene que ver con que de estas grandes empresas apuntamos a aquellas que facturan, tienen ventas, digamos, tanto por sus servicios o las actividades del giro, sobre 1.000.000 de UF anuales, y que también cuentan con 200 o más trabajadores. Obviamente el tercer criterio tiene que ver con que estas empresas estén vigentes al año anterior, y que el cuarto tiene que ver con una definición de empresa que son clasificación de contribuyente que hace el servicio de impuesto interno, y se seleccionaron las personas jurídicas comerciales y las sociedades extranjeras. ¿Ya? Eso por un lado. Por lo tanto, todas las grandes empresas que cumplen estos cuatro criterios tienen que reportar al Balance Nacional de Energía año tras año. Y para eso, esto se complementa con todas aquellas empresas, que también lo dice la ley, que indiferentemente que no cumplan, digamos, con los criterios del decreto 163, pero que sí consumen 50 o más teracalorías, también tienen que reportar. Y para esto el ministerio lo que hace es sacar un listado referencial, y se llama referencial porque incluye a las que se identifican, pero alguna que no esté en el listado, pero cumple con cualquiera de estas dos líneas, tiene que reportar obligatoriamente. ¿Qué es lo que pasa cuando yo ya veo que estoy, digamos, llamado a reportar? Bueno, aquí hay un pequeño resumen de las etapas que se deben cumplir y los tiempos. Dentro de los primeros 90 días de cada año, estas empresas tienen que hacer su reporte energético en el Balance Nacional de Energía. Si tienen en cuenta, digamos, parten del segundo paso, que es complementar los formularios de energía que están dispuestos en el balance, en el sistema de información del balance. Si no, tienen que abrir una cuenta y siguen adelante, completando los formularios, posteriormente completando el formulario de intensidad energética, terminan su reporte dentro de los 90 primeros días hábiles, y el ministerio comienza un análisis de estos reportes para identificar si está completa la información que se requería, o si detectamos algunos errores
lo hacemos saber a las empresas. Y por lo tanto damos otro espacio que son de 5 días hábiles para que puedan completar o corregir. Pasado este tiempo, volvemos a analizar los reportes y aquí finalmente podemos emitir la resolución que nombra o lista, digamos, todas aquellas empresas que consumen más de 50 teracalorías y que hemos denominado consumidores con capacidad de gestión de la energía. Y para eso el Ministerio tiene 60 días hábiles, ¿ya? Algunos resultados de los reportes energéticos que se han realizado. Nosotros partimos el año 2022 digamos, con la publicación del reglamento. Y se han realizado 4 reportes energéticos. Aquí se ven varias cifras, pero yo creo que se fijen en cómo hemos avanzado. En el primer reporte tuvimos un bajo éxito, solamente el 21%, digamos, finalizó su reporte energético, pero ya el 2023 avanzamos al 84% y ahora nos estamos manteniendo cerca del 90, pasado un poquito más pasado del 92%. Abajo se pueden ver la cantidad de CCGE y también el número de empresas que significa. Y en el caso del reporte energético 2025, que se realizó los primeros 90 días de este año, estamos a puerta. La próxima semana se publica la última resolución con el listado final de CCGE, que son aproximadamente 275. Ahí se lo adelanto un poquitito. Pero va a salir en el diario oficial, así que estén atentos. Yo creo el lunes 4 debería salir publicada en el diario oficial. Eh, ¿Qué es lo que pasa después de que yo aparezco en este listado? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuáles son mis obligaciones y cuáles son mis derechos? Bueno, lo primero que puedo hacer es un derecho que tengo derecho a reclamar. A decir, mira, ¿sabe qué? Yo no debería estar en este listado porque me fijé y cometí un error. A nosotros nos pasa que los típicos errores que se cometen en las declaraciones de consumo de energía son las unidades de medida. Y muchas veces cuando quieren declarar metros cúbicos, declaran litros. Entonces hay una gran diferencia ahí y obviamente el consumo se dispara y eso crea que las empresas se den cuenta después de que salieron en el listado que cometieron el error. No en este periodo que yo les mencionaba, que es previo a la publicación de la resolución. Entonces, hay un espacio de 20 días posterior a la publicación de esta resolución para discrepar, y eso se tiene que hacer ante la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Pero también, yo después que sale esta resolución, ¿cierto? Que se publica, tengo varios hitos. Tengo que declarar después de 30 días hábiles el tipo de sistema de gestión de energía que voy a implementar, si es certificado o no certificado. Si es certificado, tiene que ser bajo alguna norma, digamos, reconocida, por ejemplo, en plano nacional por el Instituto Nacional de Normalización o un equivalente internacional. Y si no está certificado, tiene que seguir cada uno de los artículos que está estipulado en el reglamento del decreto 18, en donde se especifica qué debería cumplir ese sistema. Y a los 40 días, también tomado desde la publicación de la resolución, también tengo que declarar cuál es el gestor energético. ¿Quién va a ser mi gestor energético? ¿Quién va a ser la persona, el interlocutor entre mi empresa, entre mi CSG en este caso ya, y el Ministerio de Energía? Y ese gestor debe cumplir ciertos requisitos que están especificados en el reglamento. Y obviamente también tengo 12 meses para poder implementar el sistema de gestión de energía. Y este sistema de gestión de energía tiene que abarcar al menos el 80% del consumo total de energía que se declaró. ¿Mm? Ahora bien, una vez que transcurre todas estas actividades que mencionamos anteriormente, y después que está implementado el sistema de gestión de energía, y en el mismo plazo donde se informan los reportes energéticos año tras año, o sea, en los primeros 90 días de cada año, los CCG van a estar obligados a entregar un informe de avance. Y ese informe de avance básicamente es para conocer cómo ha ido, digamos, creciendo y evolucionando su sistema de gestión de energía. Y aquí tenemos que ver cómo se incorpora esta eficiencia energética en su planificación estratégica, en parte de la política de la empresa, cuáles son los objetivos y las metas energéticas que tiene este sistema, cuál es el plan de acción para poder alcanzar esos objetivos y esas metas, cuáles son las líneas bases sobre las que están actuando para poder, digamos, también ver los indicadores y el avance que están teniendo, los ahorros que están teniendo al respecto y obviamente también ver las mejores medidas y cuál es la evolución de los indicadores. Con toda esta información, el Ministerio lo que hace es elaborar un documento público de forma agregada, porque no pueden identificar uno a uno a cada empresa. La ley y el reglamento también hablan de la confidencialidad de la información que ustedes nos entregan, y elaboramos un informe público para poder, digamos, entregar información
a la ciudadanía respecto a cuál es el consumo total de estos CCG, cuál es el consumo total por subsectores, que sea por comercio, por transporte, por industria, y también la información sobre el tipo de medidas de eficiencia energética que se están implementando, comparar las mejoras del desempeño energético que se está produciendo, cuáles son los principales usos de esta energía que se ocupa y cuáles son las acciones más destacadas. Ya de siempre, siempre informe tiene que estar publicado antes de fin de año. El año 2024 ya está disponible un informe, ahí lo pueden revisar. Y este año también, obviamente, ya comenzamos con la identificación y el análisis de la información que han entregado durante el presente año los consumidores con capacidad de gestión de la energía. Actualmente, y si usted hace la diferencia con las cifras que estaban anteriormente, hay 257 CCG. ¿Y por qué hay menos de los que dictó la resolución? Porque obviamente hubieron empresas que discreparon a la última resolución, que es la número 29, y eso generó que, digamos, después de un análisis que hace la Superintendencia de Electricidad y Combustible, en algunos casos se acepten y en otros casos se rechacen estas discrepancias. Algunas cifras que me gustaría destacarles del reporte público que generamos que emitimos desde el año pasado, es que el consumo total de energía, digamos, de este conjunto de empresas llamadas CCGE, alcanza prácticamente el 43% del consumo total de energía que se consume en el país. Y aquí la minería y la industria son, digamos, los sectores que más consumen, destacando la minería con casi el 41% y la industria con el 35%, y que junto al transporte significan el 75 o 76%, perdón, 85-86% de todo el consumo nacional, de todo el consumo de los CCG. Y al costado derecho se puede ver el gráfico que indica cuáles son los energéticos más utilizados, toda esta información declarada por ellos, en donde entre la electricidad, el diésel y el gas licuado podemos alcanzar el 75% de los energéticos como consumo. Eh, Solamente a modo de resumen, esta es como la línea de tiempo que se ha desarrollado durante este año. Partimos el 2 de enero, terminamos el 9 de mayo con el fin del reporte. Estos 60 días hábiles terminan el 6 de agosto, o sea, la próxima semana, pero nosotros esperamos que esté publicada el 4 de agosto la resolución con la identificación de los nuevos, de los CCG. Ojo que ahí no solamente son nuevos CCG, sino que también son empresas que año a año van como, de alguna manera, van saliendo nuevamente en las resoluciones afirmando que siguen siendo CCG, ¿no? Así que no se extraen de que se repiten en algunas resoluciones anteriores, ¿sí? Es como la actualización de cuáles son los CCG. Y obviamente aquí están las fechas que mencionábamos anteriormente, la presentación del gestor energético, del tipo de sistema de gestión, ¿cierto? Durante septiembre, octubre, y el próximo año, en agosto del 2026, este día puede cambiar de la publicación de la resolución, tienen que declarar el cumplimiento de los sistemas de gestión de energía. Algunas conclusiones, bueno, nos hemos dado cuenta que obviamente la ley de eficiencia energética ha acelerado la adopción de medidas de eficiencia energética. También que, como mencionamos al principio, no solamente tenemos que seguir por la ley, sino que también fomentar el mercado, y por eso está el fomento a formar más consultoras que se dediquen a esto, o también el acreditar auditores que permitan cumplir con las auditorías tanto de verificación y comprobación que exige el reglamento del artículo 2. Totalmente indispensable que el Estado acompañe el cumplimiento normativo. Si ustedes se fijaron en las cifras que nosotros dimos de cumplimiento de reporte energético, en los primeros 2 años bueno, el primer año era súper bajo, y ahí nos dimos cuenta de que era súper vital no solamente que estuviéramos mirando qué es lo que pasaba, sino que acompañando, llamando a las empresas, contactando a los gremios y asociaciones que nos permitiera acercarnos a las empresas y decirles que tenían algunas obligaciones que cumplir sus asociados. Así que es indispensable en ese sentido el Estado y el acompañamiento que le desarrolla. Obviamente tenemos que ir actualizando la norma. Nosotros ya estamos en un trabajo con la Superintendencia de Electricidad y Combustible
de identificar cuáles son las modificaciones, cuáles son las mejoras que podemos hacer al reglamento. Durante este año nosotros tenemos que actualizar el decreto 163, o sea, el decreto que identifica cuáles son estos criterios que cumplen las grandes empresas que tienen que reportar al Balance Nacional de Energía. Y bueno, vemos que también muchas empresas, gracias a la ley, están identificando o están haciendo, digamos, conciencia de la importancia de la energía en sus operaciones. Y solamente para finalizar, me gustaría hacer algunas, digamos, reflexiones que tienen que ver con que, si bien tenemos claro que la eficiencia energética es un pilar para alcanzar la carbono neutralidad del 2050, también tenemos que ver que los beneficios no solamente son ambientales, son económicos y también sociales, al poder tanto disminuir los gases de efecto invernadero, eh, independizarnos un poco de los combustibles fósiles, mejorar la calidad del aire, en el aspecto económico generar mayor ahorro, generar mayor empleo, ¿cierto? Hacer más competitiva nuestra industria, nuestra economía, y desde el punto de vista social, obviamente, mejorar la salud y el bienestar de nuestra ciudadanía, y también generar nuevos empleos, así como aumentar la seguridad de suministro que nosotros tenemos en nuestro país. Eso. Muchas gracias por el espacio para difundir el artículo 2 de la ley. Ahí les dejo los correos que nosotros tenemos para los contactos y el link de nuestra página web en la página de energía, en donde pueden encontrar toda la información que yo, digamos, he presentado en esta oportunidad. Muchas gracias. Bueno, voy a compartir ahora para continuar con la presentación donde dejó Marcel. Un segundo. Y voy a compartir. Ahí me comentan si se está compartiendo. ¿Se escucha bien? Ya, buenísimo. Bueno, también dar muchas gracias por la invitación también a este webinar. Aquí nosotros vamos a presentar un poco de cuáles son las funciones, el rol de la SEC en cuanto a la ley 21.305, específicamente con los grandes consumidores. También hablar un poco de los resultados que hemos tenido el último año y el trabajo que hemos venido haciendo, ¿ya? Tanto ya sea con el ministerio o con las empresas auditoras, ¿ya? Solo como una breve reseña de presentación. Actualmente yo me estoy desempeñando como profesional de auditoría de eficiencia energética en la unidad de sostenibilidad energética de la superintendencia. Soy ingeniero civil mecánico y también auditor de la norma ISO 50001 y auditor de comprobación y verificación de sistemas de gestión de energía. También evaluador de certificación de ahorros de proyectos energéticos, ¿ya? Gestor energético e industria y minería, el curso ahí, el IMEC que también estuvo mencionando Marcel. Y ahí cuento con experiencia en gestión de proyectos y principalmente implementación, operación y auditorías de sistemas de gestión de energía. Ahora, como todos sabemos, ¿cierto? La misión principal de la superintendencia es asegurar que la ciudadanía reciba productos y servicios energéticos seguros y de calidad. Pero ahora, ¿cuál es nuestra función y nuestro rol respecto a los grandes consumidores en la ley de eficiencia energética? Ahí indica el artículo 2, textualmente, que corresponde a la superintendencia la aplicación del artículo 2 de la ley 21.305 y básicamente la fiscalización, ¿ya? Y la sanción a todas sus infracciones, ¿ya? Aquí nuestras principales herramientas de trabajo son la misma ley, el artículo 2 que nos entrega los lineamientos de estos grandes consumidores con a grandes rasgos todos los requisitos que tienen que ir cumpliendo, el decreto 28, que también lo mencionó Marcel, que entrega los lineamientos de cómo los CCG tienen que estar haciendo gestión energética, cuáles son las funciones de la superintendencia, del ministerio, los requisitos de los distintos actores, habla de los plazos, entonces entra mucho más en detalle y es básicamente la base para la fiscalización acá, ¿ya? Y también la ley 18.410 que crea la superintendencia, que indica cuáles son las funciones y cuáles son un poco como los lineamientos en cuanto a fiscalización o elaboración de sanciones, ¿ya? También montos de multa, ese tipo de cosas. Ahora,
en cuanto a las fiscalizaciones, ¿ya? A la ley de eficiencia energética y al reglamento. Marcel ahí indicó previamente cuál es el flujo que siguen estas grandes empresas y luego consumidores con capacidad de gestión de energía para dar cumplimiento a la ley de eficiencia energética, ¿ya? Y aquí estamos indicando de manera resumida cuáles son estos objetos de fiscalización en los que participamos activamente, ¿ya? Entonces nosotros ahí fiscalizamos que se haya efectivamente completado el reporte al Balance Nacional de Energía, ¿ya? Luego, cuando el Ministerio toma esta información, elabora el listado de CCG mediante una resolución. Ahí mencionó, ¿cierto?, que cuentan con un periodo de 20 días para que las empresas presenten sus discrepancias en cuanto a su nombramiento como CCG. Y aquí es rol de la superintendencia analizar los antecedentes técnicos y resolver esta discrepancia, ¿ya? Bueno, también evalúa ciertos casos cuando las empresas quieren unir razones sociales bajo un mismo CCG o de repente pasa que una empresa se fusiona con otra. Hay varios casos particulares. Ahí también participa la superintendencia. ¿Ya? También autoriza a las empresas auditoras que van a estar realizando auditorías de comprobación y de verificación a los sistemas de gestión de energía. Finalmente, cuando las empresas son nombradas CCG y tienen este plazo de 12 meses para implementar su sistema de gestión de energía, tienen que primero nombrar a un gestor energético y declarar si van a tener un sistema de gestión certificado o no certificado, ¿ya? Aquí como lo nombro principalmente porque cuando las empresas no cumplen con estas funciones, la superintendencia también tiene que iniciar algún proceso de investigación con estas empresas, ¿ya? Por no cumplir este requisito. Y bueno, la implementación y mantenimiento del ESG, aquí se destaca porque es un proceso bien continuo, ¿ya? Si bien los otros, el reporte al BNE, ¿cierto?, el periodo de discrepancia o la utilización son cosas más puntuales y son hitos dentro del año, el sistema de gestión de energía es algo que se mantiene operativo de manera continua en el tiempo, ¿ya? Y aquí la superintendencia también tiene que ir vigilando que de que la empresa efectivamente realiza gestión energética continua, ¿ya? Esto involucra la revisión de los informes de auditoría que nos presentan los CCG que fueron elaborados ya sea por los organismos de certificación o las empresas auditoras, que se hayan corregido los incumplimientos que se levantan en estas auditorías, ¿ya? Verificar, esto es bien importante, la información que nos presentan en todo lo relacionado con el marco de la ley 21.305, ¿ya? Y también las fiscalizaciones en terreno, ¿ya? Y también ahí se fiscaliza que se haya completado y entregado correctamente el reporte de avance al sistema de gestión de energía, ¿ya? Aquí queremos aclarar, sí, que el reporte al BNE y también el reporte de avance del sistema de gestión de energía es algo que se entrega al ministerio, ¿ya? Cuando pasa el periodo en que tienen que hacerlo, el ministerio, y no lo han realizado, ahí el ministerio nos informa a nosotros, oye, estas empresas, este listado de empresas, no ha cumplido con este requisito. Y ahí es la superintendencia cuando tiene que iniciar un proceso de investigación, ¿ya? Ahora, hablando un poco de manera bien resumida respecto de los resultados y cómo ha ido avanzando la fiscalización, ahí, como bien había mencionado Marcel, las empresas al principio, cuando recién inició la ley, se publicó la ley 21.305 el 2021, todavía había harto desconocimiento, ¿cierto? Y el primer hito para poder identificar los CCG, que era el reporte al BNE, había muchas empresas que o el reporte estaba incompleto o que incluso ni siquiera solicitaron la elaboración del perfil, ¿ya? Aquí lo que nosotros estamos mostrando para aclarar estas cifras son las empresas que al menos tuvieron algún tipo de interacción en la plataforma, ¿ya? Y también aclarar que no basta solo con crear el perfil, ¿ya? Entonces tiene que completarse el reporte de consumos energéticos y de intensidad energética para considerarse que la empresa ha estado cumpliendo con ese requisito, ¿ya? Y aquí la superintendencia ha iniciado varios procesos administrativos por reporte incompleto que año a año nos informa el Ministerio de Energía. Estas empresas no tienen su reporte incompleto y con todas ellas hay que iniciar un proceso de investigación. Y eso, bueno, obviamente dependiendo del resultado de la investigación puede desembocar en una formulación de cargo o también en algún tipo de sanción, que puede ser una amonestación o una multa. Ahí, idealmente, lo que se busca es empujar al cambio de conducta de las empresas, ¿ya?
que independiente del resultado de la investigación, ellos efectivamente completen su reporte. E incluso también invitamos a las empresas a que, si no cumplen con los requisitos del decreto 163, igual reporten al BNE. Siempre va a ser un beneficio también a nivel país contar con mayor data, con mayor información de análisis, ¿ya? Entonces, en realidad ahí el llamado es que reporten sí o sí todos los años, ¿ya? Ahora, cuando aparece el listado de las discrepancias, o sea, el listado de los CSG, las empresas pueden presentar estas discrepancias. Ahí nosotros lo presentamos más como un rango, ¿cierto? En cuanto a los CSG, como entre 260 y 270, porque este número es bastante dinámico, ¿ya? Cuando aparece el CSG hay algunas empresas que discrepan y efectivamente algunas salen del listado. Como había mencionado Marcel, de repente razones comunes son que se equivocan en las unidades o se equivocan en cuanto a la cantidad de plantas que tenía que ingresar, y también porque hay algunas empresas que en realidad ese mundo es súper dinámico en que alguna empresa se come a otra, se fusiona con otra, algunas se separan, algunas quiebran, ¿ya? Entonces ese número de CSG va variando año a año, ¿ya? Y ahí la superintendencia toma estos antecedentes con la empresa, se comunican con ellos y resuelven esta discrepancia. Ahora el último proceso con el último listado, que fue la resolución 29, ahí se tuvo que trabajar en resolver 40 discrepancias de distintos procesos, ¿ya? Bueno, ahí aparece como una nota que efectivamente la superintendencia ha tenido que formular cargos a empresas por no cumplir con el reporte al BNE, y algunas han finalizado en multas. Ahí también comentamos que autorizamos a las empresas auditoras, ¿ya? Para que puedan realizar estas auditorías, y ahí el foco que ellos tienen es auditorías de comprobación y de verificación. Entonces siempre va a ser importante contar con un gran número de empresas auditoras para poder abarcar a este gran número de consumidores con capacidad de gestión de energía, y ahí aclaramos que las auditorías de comprobación, si bien sirven para verificar la implementación del sistema de gestión de energía no certificado, también bajo razones fundadas pueden realizarse a sistemas de gestión de energía certificados, ¿ya? Así que incluso si, digamos, el 100% de las empresas decidieran certificarse, aún así necesitaremos contar con un gran número de auditores de comprobación y también de verificación, que también ahí recalcamos que las auditorías de verificación aplica a ambos tipos de sistemas, porque ahí también tiene la función de verificar la veracidad y la exactitud de la información que nos remite, ¿ya? Actualmente contamos con más de 50 auditores autorizados inscritas en estas 16 empresas, y también nosotros contamos con una comunicación constante con estos auditores, ¿ya? Muchos de estos auditores y estas empresas auditoras también tienen este rol paralelo de que también son empresas asesoras y participan en implementación de sistemas de gestión de energía. Obviamente ahí se aseguran, y nosotros nos aseguramos de que la misma empresa auditora no se está auditando a sí misma, ¿ya? Pero también ahí nos comunican constantemente sus dudas, digamos, algunos hallazgos, y ahí en realidad nosotros tenemos ahí buena comunicación con los auditores, ¿ya? Y ahí también nos van indicando qué es lo que ellos van observando en estos procesos de auditoría, ¿ya? Ahora, respecto al gestor energético y la versión SG, que ese es uno de los primeros pasos una vez que la empresa es nombrada como CCG, ¿ya? En este caso, actualmente estamos con 10 procesos administrativos de este proceso de nombramiento de gestor energético y la versión SG, por empresas que no informaron nada, ¿ya? Ahora, es importante obviamente que informen qué tipo de sistema de gestión de energía, porque eso va a gatillar en base a qué se va a estar auditando el sistema de gestión de energía, ¿ya? Y además, si no tiene gestor energético, no va a estar este lazo formal entre el ministerio y la empresa, ¿ya? Para cualquier tipo de requerimiento en cuanto a cumplimiento del SG, ¿ya? Entonces, actualmente estamos con esos procesos, ¿ya? Respecto ahora a la implementación, que aquí nos vamos a extender un poco más, ¿ya? Ahí Marcel también había mencionado que las empresas cuentan con un plazo para implementar su sistema de gestión de energía, ¿ya? Y aquí la superintendencia tiene que vigilar, fiscalizar que las empresas cumplan con, este es como el mayor hito, ¿ya? De las empresas, porque finalmente va a ser el sistema de gestión de energía la herramienta con la que ellos van a
gestionar sus consumos energéticos, establecer y cumplir su meta energética y con eso contribuir a las metas nacionales respecto a la carbono neutralidad, ¿ya? Hasta el momento se han estado revisando declaraciones de cumplimiento de la implementación ya de las distintas resoluciones. Partimos con la resolución 13 del 2024, donde ya 95 empresas tenían que cumplir. En este caso, en la resolución 13, se hizo esta división entre los que consumen entre 50 y 100 teracalorías tenían 12 meses, mientras que los que consumen entre 50 y 100 tenían 24 meses. Entonces, ese plazo se cumplió ahora en marzo del 2025. ¿Ya? Después vino la resolución 32, que eran 100 empresas que tenían que cumplir ya con implementar el ESG, la 37 que modificó la 13, en que sumaban 8 empresas más como ESG, y aquí destacamos que en esta última resolución en la que 37 empresas tuvieron que dar cumplimiento, nosotros también tenemos que realizar seguimiento de las empresas que tienen un sistema de gestión certificado del año anterior, ¿ya? Porque aquí el decreto indica que las empresas con sistema de gestión certificado tienen que enviar anualmente su informe de seguimiento o recertificación, en caso que aplique, a la superintendencia, ¿ya? Entonces también se tiene que revisar esta información. Entonces en realidad es como un ciclo que se mantiene, con las resoluciones se suman empresas, pero el sistema de gestión de energía, como se mantiene en el tiempo, la superintendencia tiene que vigilar que este se mantenga operativo, ¿ya? En resumen, ¿cuáles son algunos procesos administrativos que se han iniciado en base a las declaraciones de cumplimiento que hacen las empresas? ¿Ya? Se han hecho fiscalizaciones, procesos administrativos por no implementar el sistema de gestión de energía en plazo. Pasan estos 12 meses y la empresa no ha implementado, ¿ya? No ha presentado o ya sea su informe o su certificado, ¿ya? Y ahí también tiene que empezar un proceso de investigación. Algo común que nosotros hemos visto y también que las mismas empresas auditoras han visto es que las organizaciones tienden un poco a subestimar el tiempo y el esfuerzo que implica implementar un sistema de gestión de energía, ¿ya? Entonces a veces quedan cortos de tiempo. Aparecen como en el listado de CCG, que es algo que de hecho ellos ya podrían detectar cuando completan su reporte en el BNE y ven que tienen más de 50 teracalorías, pueden adelantarse a ese proceso. Pero generalmente empiezan sus procesos de licitación de alguna empresa asesora o empiezan a implementar y quedan cortos de tiempo y ahí ¿qué les pasa? Que se quedan sin plazo. ¿Ya? Eso ahí un incumplimiento. También incumplimientos ya a artículos específicos del reglamento del decreto 28. Ahí indica que al menos, por ejemplo, para los sistemas de gestión de energía no certificados, cuando los informes de auditoría se identifican incumplimientos, ¿ya? O nosotros también de manera independiente identificamos incumplimientos, ahí el artículo 44 nos indica que la superintendencia puede solicitar a la organización que elabore planes de acción para subsanar estos incumplimientos, ¿ya? Y ahí la organización tiene que presentar estos planes y ahí la superintendencia tiene que declarar su conformidad o bien indicarle directamente a la empresa cómo tiene que corregir estos incumplimientos, ¿ya? Y también revisar que los plazos sean adecuados y que básicamente el plan de acción es suficiente para poder corregir lo que se observa, ¿ya? Se han iniciado procesos administrativos por falta de información, ¿ya? A veces en los informes de auditoría la información no está tan clara, a veces está ausente también, y por el artículo 45, que faculta a la superintendencia para solicitar cualquier tipo de información en el marco del cumplimiento de la ley 21.305, hemos solicitado a la empresa que nos envíe más antecedentes para poder verificar el cumplimiento, ¿ya? Y este año también hemos empezado a realizar varias fiscalizaciones en terreno, principalmente para verificar que el sistema de gestión de energía se encuentra vigente y operativo, ¿ya? Es algo común que a veces que hemos visto, digamos, en fiscalizaciones que a veces las empresas se relajan luego de sus auditorías, como que entregan el certificado, digamos, ya cumplí con el hito, nos vemos el próximo año, pero en realidad la idea es que el sistema de gestión de energía sea una herramienta continua y que le vean el valor, ¿ya? El valor que
de lo que significa para la organización va a ser un beneficio, ¿ya? Para ellos, y que además es algo que contribuye en realidad a nivel país, ¿ya? Entonces es importante que no sea, digamos, de manera muy coloquial, es importante que el sistema de energía no cumpla solo en el papel, ¿ya? Sino que en la práctica también, ¿ya? Ahora, nosotros con las primeras resoluciones que ya se habían cumplido el plazo para implementar, nos llegó una enorme cantidad de informes de organismos de certificación, de empresas auditoras, y nosotros empezamos a hacer una revisión documental masiva, ¿ya? Y hacer un diagnóstico de cómo se estaba, en primer lugar, de cómo estaba la implementación de los sistemas de gestión de energía con la información que nos entrega la empresa, y cómo iba avanzando también, cómo funcionaba el proceso de auditoría en general, el proceso de fiscalización completo, ¿ya? Y ahí empezamos a ver varios hallazgos, ¿ya? Con esta información. Aquí entregamos un resumen, ¿ya? Vimos por un lado que todavía hay mucha confusión en las empresas entre el reglamento del decreto 28 o la norma ISO 50001 o en la aplicación de los requisitos, ¿ya? La empresa decide si va a implementar un sistema de gestión de energía certificado o no certificado, y a veces vemos que confunden ambos, ¿ya? Piensan que uno es igual a otro, son similares, pero no son iguales, y aparte los requerimientos que se le pide a uno a otro son distintos, ¿ya? Entonces a veces nos ha pasado que llegan empresas que nos indican, sabes, yo voy a implementar un sistema de gestión no certificado, y finalmente terminan implementando ISO 50001, ¿ya? Bueno, vimos con los resultados de esta declaración de qué tipo de sistema de gestión van a tener, que se inclinan harto por la certificación, ¿ya? Muchas veces también pensando, porque es algo que hemos visto también en terreno, pensando que en realidad de alguna manera al certificarse están exentos de cualquier tipo de fiscalización, pero en realidad nosotros recalcamos que la fiscalización en realidad va para todos los sistemas de gestión de energía, independiente de si es certificado o no certificado, ¿ya? También la manera en que se evalúan los sistemas de gestión de energía es igual para ambos, ¿ya? En cuanto a cumplimiento, ¿ya? Pero sí vemos que se inclinan por la certificación, ¿ya? Hemos visto que el nivel de implementación es bajo, y esto directamente de lo que nos informa los organismos de certificación o las empresas auditoras, ¿ya? Y esto lo vemos por la cantidad de incumplimientos que se levantan en los informes, ¿ya? O a veces quedan cortos de plazo, se ve que, digamos, no han realizado hitos vitales ahí de la implementación, como revisión por la dirección, o no han tenido auditorías internas, o incluso algunos que todavía no han establecido objetivos y metas, o que no han realizado la revisión energética, ¿ya? Que es ahí, digamos, como la médula espinal ahí del sistema de gestión de energía, la revisión energética, ¿ya? Vemos que el involucramiento de la alta dirección en general es bajo, ¿ya? Y hay incumplimientos comunes en cuanto a planificación energética, y también en evaluación del desempeño energético o métodos de medición y verificación de ahorros, ¿ya? Eso un poco como a nivel global, y obviamente nosotros esperamos que esto vaya disminuyendo en el tiempo. La ley es nueva, ¿cierto? Y los sistemas de gestión de energía todavía es algo relativamente nuevo para muchas organizaciones, ¿ya? Su primer acercamiento es con el tema de la ley de eficiencia energética, ¿ya? Ahora, en base a esta información, nosotros también empezamos a hacer un análisis del proceso de auditoría mismo, ¿ya? Entonces, iniciamos con las empresas auditoras que auditan a los sistemas de gestión de energía no certificados. ¿Cuáles son en resumen, algunos hallazgos que tenemos respecto a estas empresas y a estas auditorías? Nos han llegado auditorías todavía por empresas o auditores que no están autorizados para ello, ¿ya? Y ahí recordamos que para realizar auditorías de comprobación o de verificación, la empresa y el auditor tienen que estar autorizados por la superintendencia, ¿ya? En este caso se han tenido que rechazar cuando no cumplen con eso, ¿ya? Y hemos tenido que comunicarnos con las empresas, bueno, y con la organización, con el CCG, y también con la empresa que realizó auditoría para aclarar este tema, e indicarles que tienen que o bien generalmente realizaron una auditoría, en realidad, por un auditor que esté autorizado, ¿ya? Hemos visto que algunas empresas auditoras también confunden los criterios de auditoría que tienen que utilizar. Algunas empresas auditoras han auditado a empresas
con un sistema de gestión de energía no certificado en base a la ISO 50001, ¿ya? Entonces ahí también hemos tenido que considerar no válida esa auditoría, porque en realidad el criterio no es el correcto, ¿ya? Hemos visto en algunos casos particulares incumplimiento del artículo 43. El artículo 43 del decreto, en resumen, indica cómo son las características que tienen que tener las auditorías de comprobación, que tienen que basarse en la ISO 19011, en la 50003, y a veces nosotros vemos que no se cumple tanto en cuanto, digamos, ya sea a la presencialidad de la auditoría o la cantidad de sitios a visitar o la duración de la auditoría, ¿ya? Entonces ahí nos ha llegado en realidad bien variado en que vemos que a veces hay inconsistencia y decimos que, o evaluamos que no se está cumpliendo al 100, ¿ya? Y aquí lo que destacamos, que es lo más importante, porque vamos a entrar al tema siguiente, muchas veces en mayor o menor grado encontramos que la evidencia de auditoría estaba incompleta o estaba ausente, ¿ya? De alguna manera no entregaba siempre la garantía de que el sistema estaba completamente implementado o incluso que se haya revisado todo, ¿ya? En este caso, la evidencia auditoria siempre tiene que ser trazable, tiene que ser objetiva, tiene que ser verificable, ¿cierto? No solo para temas de revisión documental, fiscalización, sino que para también las siguientes auditorías, los siguientes auditores también sepan, ya, el sistema de gestión de energía cumple, pero ¿cuál es la evidencia de cumplimiento? ¿Por qué cumple? ¿Ya? Entonces, ese tipo de evidencia a veces no está, ¿ya? Y también encontramos, ¿cierto?, que la categorización de los hallazgos no está estandarizada y el nivel de detalle de los distintos informes, porque claro, cada empresa tiene su propio formato, su propio estándar, su propia categorización de hallazgos, ¿cierto? No es que haya sido incorrecto, pero sí dificulta un poco la evaluación de cumplimiento, porque vemos que no siempre todas las organizaciones están siendo evaluadas bajo el mismo estándar o de la misma manera. Entonces aquí mencionamos como ejemplo es que, no sé, una empresa auditora A con una organización que no realizó, digamos, la auditoría o la auditoría interna o la revisión por la dirección, dice, ¿sabes? Esto en realidad va a ser un incumplimiento parcial o va a ser una no conformidad mayor. Ahí cada una tiene su propia categoría. Mientras que otra empresa, bajo la misma situación, la otra empresa le dice, no, sabes, en realidad esto es una oportunidad de mejora. O, sabes, en realidad esto está programado para 3 meses más, entonces en realidad digamos que cumple, ¿ya? Entonces en realidad ahí vemos que no están siendo evaluadas de la misma manera las empresas y la idea es poder estandarizar eso. De hecho, en base a esta situación, nosotros empezamos a trabajar un poco con las empresas auditoras, ya nos empezamos a reunir con ellas a principios de este año, por un lado, para poder comentarles sobre los hallazgos que nosotros estamos levantando, algunos como detalles respecto a los informes que estábamos viendo para que se pudiera corregir a corto plazo y que también ellos nos pudieran entregar sus propias observaciones, sus propios hallazgos respecto a la implementación, respecto al CCG, respecto al proceso de auditoría, cómo se estaba llevando a cabo, ya que es lo que ellos estaban viendo que finalmente son los que están en terreno auditando todo este proceso, ¿ya? Y también, lo más importante también es poder obtener su mirada como de su expertise, digamos, de recomendaciones de cómo debiera ser la estandarización, ¿cierto? Como nivelemos un poco la cancha y trabajemos en algún tipo de formato, ¿cierto? Que sea beneficioso tanto para la organización, para la empresa auditora, para los auditores, para la superintendencia, ¿cierto? De alguna manera en que todos sean beneficiados con esta estandarización. Nosotros empezamos a trabajar en esto, ¿ya? Entonces, efectivamente empezamos a elaborar, bueno, ya está elaborado un informe de auditoría de comprobación estandarizado, ¿ya? Y una vez que haya sido publicado, va a empezar a regir para todas las empresas con un sistema de gestión de energía no certificado, con la información que tienen que completar, tanto administrativa como el tipo de evidencia que tienen que adjuntar, ¿ya? Y nosotros tomamos distintos lineamientos para poder elaborar este informe. Tomamos en cuenta cuáles eran los hallazgos de la revisión documental, cuáles eran los riesgos del proceso de fiscalización bajo la situación actual,
cuáles eran estas observaciones y recomendaciones de las empresas auditoras, qué era lo que nosotros mismos estábamos viendo en las visitas de fiscalización, cuáles eran un poco como contradicciones o incongruencias entre lo que decía el informe y lo que nosotros veíamos en terreno, ¿ya? También la idea era facilitar el proceso administrativo, ¿ya? En cuanto a, porque claro, una vez que llegue el informe, nosotros lo tenemos que revisar, y en base a las observaciones, también inicia un proceso administrativo con el CCG. Entonces la idea es también poder agilizar y facilitar ese proceso posterior. También tomamos en cuenta la digitalización futura de este informe, que de hecho está en curso, está en desarrollo. La idea es que después este informe no sea solo completado de manera, digamos, en papel, sino que sea como digitalizado de manera online, de manera que podamos obtener análisis mucho más rápido y más eficiente y que contemos con una base de datos más extensa, ¿ya? Y siempre asegurándonos de que se esté dando cumplimiento a la normativa, ya al decreto 28. Entonces, en realidad, lo que se está pidiendo en este informe no es más allá de lo que pide el decreto 28, ya es solo la manera en la que se está presentando, ya. Se realizó una consulta pública, ya, se envió se publicó en la página web, se comunicó a las empresas auditoras para que realizaran sus observaciones, se recibieron estas observaciones y esa consulta pública ya finalizó. Entonces, actualmente estamos ya en etapa de edición del informe para ya darle cierre y publicación al formato final, para que empiece a ser vigente. Esto respecto a los sistemas de gestión de energía no certificados. Ahora, por el lado de los sistemas de gestión de energía certificados, nosotros estamos empezando, hay un levantamiento de cuáles son los organismos de certificación existentes y que participan actualmente en la ley de eficiencia energética. Como mencionamos, la mayor cantidad de sistemas de gestión de energía se inclinan por la certificación, ¿ya? Ahora, en base a este universo, nosotros también estamos un poco analizando, viendo cuáles son una forma de regular de mejor forma este mercado, ¿ya? Actualmente hay 4 organismos de certificación que ya se inscribieron en base a esta solicitud que realizó la superintendencia y también 21 auditores inscritos, ¿ya? De igual manera que con los informes de auditoría de comprobación, también se está realizando actualmente un diagnóstico de los informes y de las auditorías de los sistemas de gestión certificados. Han habido hartos hallazgos respecto a los informes a la auditoría, similar a los no certificados, ¿ya? Entonces la idea es que en base a este diagnóstico también comencemos ahí un tipo de trabajo colaborativo con los organismos de certificación para poder buscar ahí algún tipo de estandarización, ¿ya? Ahí el reglamento le da las facultades a la superintendencia para poder fiscalizar, ¿cierto?, el cumplimiento de la ley 21.305 del sistema de gestión de energía y todo lo que ese proceso conlleva, ¿ya? Desde la implementación hasta las auditorías y la posterior verificación de información, ¿ya? Así que con eso estamos finalizando. Nosotros ahí también queremos invitarlos a que cualquier duda, cualquier consulta, nosotros siempre respondemos por nuestro correo de eficienciaenergética@sec.cl. Ahí para cualquier consulta respecto a lo que hemos revisado hoy día, ¿cierto? O cualquier consulta de cómo dar mejor cumplimiento al decreto y a la ley 21.305. Ahí nuevamente agradecemos por la invitación y doy paso a Marcelo. Bien, muchas gracias, Pedro. Gracias también a Marcel en su presentación. Ellos nos han podido situar en la mirada, ¿cierto?, que tiene el Estado sobre esta materia en particular. Y particularmente Pedro nos ha podido situar también sobre los criterios relacionados con la conformidad, ¿ya? La conformidad de los distintos sistemas de gestión de la energía en todas sus combinaciones y presentaciones. Yo, en honor al tiempo, me voy a referir muy brevemente desde una posición más bien, o desde una experiencia, ¿cierto?, desde el interior de la industria, y también con las distintas interacciones que hemos podido
lograr con las organizaciones que se han formado con Bureau Veritas, ¿cierto? Y también a quienes hemos podido acompañar desde la auditoría en distintos ámbitos. Recordemos que el camino, la ruta formativa que nosotros planteamos, el sector más bien, ¿cierto?, plantea sobre este punto, es aprender a interpretar los requisitos normativos. Créanme que en ese ámbito hay trabajo, ¿ah? También a implementar un sistema de gestión de la energía en las distintas realidades, contextos, industrias, sectores, ¿cierto? Muchos de ellos caracterizados por algunos usos y consumos que son muy marcadamente específicos en lo relativo a energía térmica, energía eléctrica, ¿cierto? También desde los distintos fluidos energéticos, fluidos térmicos que puedan existir dentro de las distintas organizaciones y procesos, ¿ya? También el proceso de definición de conformidad, tanto de la autoridad como desde la intención de certificar, por ejemplo, desde una organización que necesite cumplir con este requisito, implica la formación de un equipo de auditores internos y también algunos de ellos con capacidad de liderazgo para poder llevar adelante un proceso que sea conforme, que sea consistente y proyectado en el tiempo. Y por último está el concepto de gestión, ¿ya? Gestión, hacer que existan, que ocurran ciertos hechos de la energía, ciertas eficiencias que deberían estar ya, perdón, la queja de los males de invierno, deberían estar ya instaladas dentro de cada una de las organizaciones. ¿Ya? Dicho lo anterior, entonces, pasamos primero a recordar cuáles son los requisitos en concreto sobre el sistema de gestión de la energía. Recordemos que estos son solicitados a los consumidores con capacidad de gestión de la energía y estos en particular deberán estar implementando un sistema de gestión y llevando adelante auditorías de comprobación, como también pueden ser sometidos a auditorías de verificación, ¿ya?, por parte de la autoridad. En particular, las auditorías de comprobación, ¿ciertos? Tienen el propósito de verificar el adecuado funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de gestión de la energía. Esta auditoría cubre un periodo de 3 años, ¿ya?, previos a su ejecución. La primera auditoría debería realizarse luego de cumplidos 12 meses desde el nombramiento de una empresa como consumidor con capacidad de gestión de la energía. ¿Ok? Hay una resolución y en función de aquello, ¿cierto?, tal cual como nos comentaba Pedro, debe llevarse adelante esto. El informe resultante deberá ser remitido entonces a la superintendencia dentro de un plazo máximo de 40 días posteriores a los 12 meses que tiene un CCGE para implementar su SG, ¿ya? Y también están los sistemas certificados, donde la SEC podrá solicitar, en caso justificado, la realización de auditoría de comprobación. ¿Ok? Yo creo que se ha comentado bastante sobre el punto. Pedro nos ilustró al respecto bastante anteriormente, así que yo creo que no vale la pena ahondar más sobre la materia. Ahora, en lo referente a la auditoría de verificación, estas son hasta una vez al año y esta tiene por objetivo asegurar la precisión y autenticidad de la información generada por el CCG. En conformidad con el reglamento, podrá ser solicitada por la SEC hasta una vez por año. Esta dispone de un plazo de hasta 120 días, ¿cierto?, el CCG para entregar el informe de los resultados, contado a partir de la fecha en que recibe la notificación de la solicitud. Dicho informe debe ajustarse a los formatos que nos entrega la superintendencia. Como mirada general, podemos observar las frecuencias, también el indicador que vamos a aplicar al respecto. Hay distintos objetivos, ¿cierto? Existen plazos diversos y objetivos por cierto distintos. Ahora, ¿cuál es el tema de fondo? Nosotros hemos hablado mucho desde la conformidad de los sistemas de gestión, pero esto hay que mirarlo a largo plazo. Este es un requisito que debe implementarse en el tiempo. Y el trasfondo de esto es lograr desarrollar capacidades, mejorar
el desempeño energético de la organización. Por lo tanto, la decisión inicial de cuál es el modelo de sistema de gestión que vamos a llevar adelante es crucial. Y desde este punto de vista, bueno, pensemos, las organizaciones no tienen su rol principal relacionados con un sistema de gestión, sino con la actividad económica a la cual se dedican. Por lo tanto, mantener un apoyo en este ámbito por parte de un organismo certificador independiente acreditado, como puede ser Bureau Veritas, es fundamental desde la experiencia que nos han transmitido los distintos participantes, auditados y las organizaciones, ¿cierto?, que nos solicitan apoyo en este ámbito. Son cientos y cientos de personas que se han formado en esto y la verdad que todos coinciden que a menos que la organización tenga quizá una gerencia de energía, un gran equipo, ¿cierto? Despliegue de recursos en el ámbito de la gestión de la energía, siempre es mejor llevar adelante un sistema de gestión certificado, ¿ya? Sobre todo porque esto nos permite una mirada colegiada externa en lo relativo principalmente en lo regulatorio y legal. No olvidemos que los distintos usos y consumos también tienen su marco legal al cual hace referencia y hay que cumplir. Y el mínimo aceptable, entonces, dentro de una certificación es el piso mínimo, ¿cierto? Es el cumplimiento legal, ¿ya? Así que ese tema es fundamental. Por supuesto, un sello de marca de respaldo le entrega un valor superior al proceso y también una mirada a futuro, en el tiempo. Pensemos sobre todo en los indicadores de desempeño energético, las líneas base. Para quienes están en esta mirada, si estamos trabajando con un indicador del tipo de razón de energía medida, eso tiene que evolucionar en el tiempo, incorporar variables estadísticas, analizar cuáles son aquellos variables que están incidiendo sobre el desempeño energético. Hoy día llevo adelante mi proceso, pero va en algún momento perder eficacia el modelo de análisis que tenemos. Por lo tanto, hay que pensarlo a futuro. Toda esa información tiene que ser una base para la toma de decisión. ¿Y qué otro elemento podemos mencionar? Que naturalmente existe una sinergia entonces entre este estándar 50.001 y esta ley 21.305, sobre todo porque este estándar está pensado para aplicarse a nivel mundial, recoge las mejores prácticas de todos quienes participan del ecosistema ISO. Existe una serie de normas de apoyo desde la 50.002 hasta la 50.020 que tratan distintos elementos. ¿Ah? Si tienen la oportunidad, lean la 50.006. Ahí hay mucho que aprender, para Chile sobre todo. Y sobre todo este punto nos lleva hacia una certificación, un respaldo que nos permite demostrar un desempeño consistente. Bien. Así que nuestra recomendación es lograr una certificación. Existen distintos esquemas, distintos modelos, hay una evaluación, un equipo que apoya, ¿cierto?, a la organización a decidir cuál podría ser su mejor opción. Ustedes deciden al fin del día. Sin embargo, desde la experiencia, la recomendación es la que les comentábamos recién. Y hay ciertos riesgos importantes en no certificarse, sobre todo en el futuro, porque no son los únicos estándares que van a estar presentes hoy día. Tenemos sobre todo, y ahí me cambio de ámbito, en lo que es gestión de activos, una consonancia entre aquellas organizaciones que administran infraestructura crítica, como las eléctricas, sanitarias, ¿cierto? Electricidad, gas, etcétera, y aquellas que tienen que llevar adelante un desempeño energético superior. Entonces, estos dos temas se conectan y en algún momento van a tener que integrar las eficiencias, los costos, nos llevan, ¿cierto?, en esa dirección. Bien, y las recomendaciones entonces serían evaluar tu necesidad de certificarte en función de los objetivos de la realidad de tu empresa y tus cursos, implementar un sistema de gestión sólido, con mirada de futuro, con proyección, preparándote, asesorándote, ¿cierto?, adecuadamente para llevar adelante tu auditoría y mantenerte actualizado permanentemente con los requisitos legales. Y en honor al tiempo, le doy el pase a don Héctor Maureira. Muchas gracias.
Muchas gracias, Marcelo. Voy a leer algunas de las preguntas. Ya estamos en la ronda de las preguntas. Nicole Denise Bouchard, para Marcel, voy a leer algunas, las que yo crea que son más relevantes porque hay muchas. Para Marcel, dice, ¿qué es lo que publicarán específicamente en la ley que va a salir en el DO? ¿Ya podría compartir los links para postular a los cursos que están mencionando? No sé si Marcel podrías contestar ahí. Y claro, lo que se va a publicar la próxima semana en el diario oficial es la nueva resolución, la última resolución, que lista o nombra los nuevos CCG o afirma los CCG que están operando. ¿M? Como vimos en una tabla que mostré, todos los años nosotros publicamos una resolución actualizando, digamos, las empresas que pasan a ser consumidores con capacidad de gestión de la energía. La segunda respuesta, la segunda pregunta la compartí por el mismo chat. Les compartí un link respecto al tema de los auditores, que tiene que ver con. Digamos, también hacer un link a la página de, digamos, la Agencia de Sostenibilidad Energética. Si me permiten compartir un pequeño segundo. Sí, claro. Quiero mostrar acá que efectivamente acá en la página web de la Agencia de Sostenibilidad Energética, nosotros operamos a través de ellos para implementar muchas de las medidas. Acá se puede ver que está el tema, la convocatoria para dar exámenes de acreditación. Ahí Pedro lo mencionó, hay varias maneras de poder estar en este listado digamos, que tiene la SEC para auditores de comprobación y auditores de verificación. Y una de las maneras es dar los exámenes de acreditación que, digamos, imparte la agencia y que van a estar presentes a partir de septiembre. ¿Ya? Y aquí está el otro concurso que yo mencioné de auditoría energética para empresas medianas que se puede ver. Entonces, este link se lo voy a dejar, digamos, en, en el chat para que puedan, digamos, investigar. Y respecto a la formación de consultorio, todavía estamos en elaboración de base, así que eso no ha salido todavía, pero esperamos que salga también en septiembre más tarde. Ya. Muchas gracias. Nos quedan 5 minutitos nomás. Déjame ver acá. Muchas gracias, Marcel. Guillermo, para Pedro, dice, ¿la SEC fiscaliza el total de los sistemas de gestión de energía o lo hacen al azar? Lo pregunto porque existen muchos procesos de la SEC que deben fiscalizar y no sé si cuentan con todo el personal. Pedro, por favor, si nos Sí, podrías. sí, no, ahí la respuesta es que se fiscaliza el 100% de las organizaciones y de los sistemas de gestión de energía. Ahora, obviamente el tema como de visitas a terreno, ahí sí entra una componente al azar y también se toma en consideración observaciones de los informes. En cuanto a Excelente. en cuanto a lo documental, se revisa el 100%. Ya, claro, efectivamente, sí, debería ser así. Guillermo, para Pedro, ¿qué requisitos y cómo se deben hacer para que la SEC certifique a los auditores? Pensando que hay personas que tienen la experiencia y las competencias académicas. Parece que ya en la página web específica en el módulo autorizaciones de empresa y personas auditoras. Sí, Sí, gracias. así. Carmen Luz, también para Pedro, dice buenos días para una empresa que no tiene la obligación de implementar un CGE el año 1, pero el año 2 supera, por ejemplo, las 50 teracalorías, cualquiera sea la causa. En ese caso, ¿qué plazo tiene la empresa para implementar y auditar dicho sistema de gestión? El plazo tiene que verificar desde que aparece en el listado de CCG, desde que es nombrado como CCG, ahí empieza a correr el plazo. Esos son los 12 meses, ¿cierto? Así es, eso. Ya. Y estaríamos, Claudia, también para Pedro, ¿qué pasa cuando en una instalación opera más de una empresa? ¿La certificación es por sitio o es por empresa, por root, coloca? La certificación, ahí yo creo que igual ahí puede confirmar ahí Bureau Veritas, pero la organización, o sea, la razón social se certifica y dentro de ese certificado viene ahí el alcance y los límites del SG que puede incluir varias plantas en caso de que sea multisitio. Ya,
Bueno, parece que para Marcelo de Buró no habían preguntas. Así que, bueno, quería Héctor, darle la... ¿Sí? Héctor, ¿Alguien? si me permites, igual me gustaría responder una de las Sí, preguntas, hacer una aclaración, digamos. Alguien ya, pregunta, porque revisé un poquito las preguntas y hay dos que van al mismo punto. perfecto. Preguntan sobre el decreto 163 y su actualización. Efectivamente, cada 4 años se tiene que actualizar el decreto 163, que establece los criterios para determinar qué empresas tienen que reportar al Balance Nacional de Energía. Y eso se está trabajando y durante este año tiene que emitirse el nuevo decreto con los correspondientes criterios. Efectivamente van a tener que aplicar al año 2026, al próximo reporte energético 2026. Y alguien también preguntó por el listado de reportes. El listado de reportes está en el link de nosotros, se los voy a dejar también en el mensaje, para que vean que ahí están los listados referenciales de empresas que tienen que reportar año a año. Y como dije, son referenciales, o sea, alguien que no parezca, pero que cumpla con los criterios, está obligado de todas maneras digamos, a reportar. Y una pequeña aclaración que me gustaría hacer es que el sistema no certificado que nosotros, digamos, extendimos en el reglamento, tiene una justificación, tiene que ver básicamente con que muchas empresas tienen otro tipo de normas implementadas de gestión de calidad, no sé, por 9.000, 14.000, o excelencia operacional, gestión de activos, ¿cierto? Y no queríamos ser un peso más para una empresa, entonces pueden compatibilizar, digamos, las normas. Si están normados por alguna ISO 14.000, 9.000, digamos, pueden complementar su sistema de gestión a través de canalizando, complementando las normas que ya tienen certificadas. Y por lo tanto, ese era el propósito de hacer un sistema no certificado. Y el sistema no certificado está basado netamente también en la norma ISO 50001, así que, digamos, también no hay problema en hacerlo por ese lado. ¿Mm? Eso. Muchas gracias, Marcel. Súper claro todos los relatores. Los felicito. Y para ella, dando término, estamos justo a un minuto, ya aquí hay un descuento para un curso durante agosto. Estamos dictando el curso de gestión gestor energético, ya, para que estén certificados bajo esta normativa y poder hacer también auditorías de comprobación. Ya también hay la entrega de un certificado de participación digital que pueden solicitar. Esta exposición será enviada a las personas que participaron, que estuvieron inscritas, que fueron como casi 200 personas, así que parece que tuvo un muy buen quórum, ¿ya? Aquí también pueden escanear para cotizar los cursos de la página, todos los cursos que estamos teniendo en estos momentos, ¿ya? Así que dando ya terminado con todo el ciclo de este webinar, les quiero dar las gracias a Marcel, a Pedro y a Marcelo y a todos los casi 200 participantes, ¿ya? Que estén muy bien. Muchas gracias.